Hola, buenos días. Soy María Vinués, R3 de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor en el Hospital Universitario de Cruces y bueno, en representación del grupo que hemos hecho la revisión sobre distrés respiratorio agudo, voy a daros un poquito la presentación de un poco el resumen que hemos hecho. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de distrés, hablamos de cuidados críticos y cuando hablamos de cuidados críticos hablamos del distrés. Nacieron prácticamente de la mano en la década de los años 60 con la epidemia de poliovirus. Nos encontramos ante de golpe un montón de pacientes, sobre todo pediátricos, con una enfermedad pulmonar aguda, difusa, una hipoxemia tremenda, en la que tenían una insuficiencia respiratoria, pues eso, muy aguda. Aquí fue cuando se empezó a hacer una ventilación mecánica no invasiva, primero por presión negativa y posteriormente ya se desarrollaron los primeros respiradores con ventilación mecánica invasiva por presión positiva. Es en esta época justo cuando nacen los cuidados críticos, un poco en este contexto, primero en Estados Unidos y luego ya en el resto del mundo. ¿Qué es el distrés? Bueno, inicialmente no se comprendía muy bien qué era esta entidad clínica, parecía una entidad clínica un poco heterogénea, con criterios no muy bien definidos. Bueno, era una entidad un poco en la que sabíamos que existía clínicamente, pero que no se sabía muy bien si era una entidad per se o si era parte de otras situaciones clínicas. No es hasta el año 1994 cuando hay una primera comisión europea donde ya se define qué es un distrés respiratorio agudo y sobre todo en el 2012 cuando se establece la definición de Berlín que ya nos da los criterios para diagnosticar clínicamente un distrés. Lo primero es que sabemos es que es una enfermedad eminentemente ventilatoria en la que tenemos una insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda no atribuible a una sobrecarga de volumen o a un fallo cardíaco. Después que esta insuficiencia tiene que suceder al menos dentro del plazo de una semana desde la aparición de un nuevo síntoma respiratorio o un empeoramiento de los síntomas que ya teníamos previamente. Estas son digamos, la definición clínica que podemos dar del distrés. Luego existe también una definición radiográfica, que en este caso sería, bueno, pues opacidades bilaterales que no se pueden explicar por ninguna otra etiología y incluso una una definición a nivel de anatomopatológico. No siempre una definición que vayamos a diagnosticar nosotros mediante una biopsia, pero sí que podemos diagnosticar de una manera indirecta, por ejemplo, con una ecografía en la que encontramos un pulmón edematizado que no es secundario a una sobrecarga de volumen o a un fallo cardíaco. También tenemos en esta definición, a la hora de estratificar la gravedad de este síndrome, según la PAF y la relación entre la presión arterial de oxígeno y la FiO2 que estamos aportando al paciente, estratificamos a los pacientes en tres grupos, leve, moderado o grave. En el caso del leve, bueno, pues tenemos una PAF entre 200 y 300, con una PIB mínima de 5, que en esta definición se establece como criterio diagnóstico dentro de la estratificación, pero en otras no se utiliza, que representaría más o menos un cuarto de los pacientes con un síndrome de distrés respiratorio agudo. Más o menos la mitad podrían clasificarse como un distrés moderado, es decir, con una PAF entre 100 y 200, y otra vez un 25% nos encontramos con un distrés grave con una PAFI menor de 100. Esta sería, por ejemplo, una imagen radiográfica que podríamos encontrarnos en el caso de un distrés con las opacidades bilaterales, sobre todo periféricas, que eso se podría corresponder a un paciente con un distrés respiratorio agudo. Ha habido varias propuestas de modificación desde entonces. Es verdad que no nos hemos encontrado ante un volumen de pacientes quizás suficiente para poder validarlas de manera estadística. Entonces, por ejemplo, la propuesta de modificación de Kigali no está validada y como principales diferencias está que se utiliza la SAFI o la relación entre la saturación con pulso oxímetro de oxígeno y la FiO2 en vez de la PAFI, que es la presión arterial que es más invasiva. Aquí vemos la relación entre la SAFI y la saturación, pero bueno, no es una relación lineal, como ya sabemos, la relación entre la PaO2 y la SpO2, sobre todo cuando tenemos hipoxemias severas por debajo de 80, en cuyo caso la relación ya se pierde, la curva de relación. Y sobre todo, lo otro que nos encontramos es que no hay requerimiento de PIB, es la principal diferencia.
Este distrés, esta respuesta inflamatoria excesiva a nivel pulmonar, no solamente sucede en adultos, aunque también sucede en niños y fue donde inicialmente empezamos a encontrárnosla clínicamente, no existía hasta hace relativamente poco una definición para paciente pediátrico. Es decir, era un síndrome que podía suceder, pero no había unos criterios clínicamente para diagnosticarlos. La diferencia, principales diferencias que nos encontramos a la hora de un distrés pediátrico, es principalmente que tenemos que excluir a los pacientes con enfermedad pulmonar perinatal y que a la hora de utilizar criterios de diagnósticos de saturación no nos encontramos con una PAFI, sino con un índice oximétrico en la que no solamente relacionan el oxígeno que aportamos y la PO2 que encontramos o la saturación que encontramos, sino que también se utiliza la presión media de la vía respiratoria. Y así es como se consigue este índice oximétrico, por eso se estratifica algo diferente. Luego también a la hora de diagnosticarlo, también podemos diagnosticarlo con ventilación mecánica no invasiva y en este caso sí que utilizan la PAFI o la SAFI puramente, no el índice oximétrico que, como os he dicho, introduce una nueva variable que es la presión media en la vía respiratoria. ¿Qué etiología puede tener este distrés? Bueno, pues es heterogénea. Puede ser desde patología directa, es decir, algo que daña el pulmón y que en consecuencia hace un síndrome de distrés respiratorio del propio pulmón, o una causa indirecta, es decir, algo sistémico que en consecuencia da un fallo, una insuficiencia respiratoria. Bueno, pues aquí podemos leerlas, tampoco hace falta que os explique más al respecto, ¿no? Y sobre todo lo más importante del distrés son las fases en las que nos encontramos, porque según la fase en la que estemos, el perfil clínico del paciente es diferente y las actitudes terapéuticas que tenemos que establecer nosotros son diferentes. Bueno, en un primer paso tenemos una fase exudativa. Esto lo que quiere decir es que después de una respuesta inflamatoria tremenda, bien a nivel del pulmón, bien a nivel sistémico, tenemos una destrucción de la barrera alveolo-capilar. Entonces el líquido del capilar se extravasa y se hace un edema en el propio alveolo, con una liberación de sustancias proinflamatorias, por eso decimos o de etiología sistémica o de etiología local, y hay un exudado inflamatorio, un pulmón congestivo, poco distendible y mucha alteración de la ventilación-perfusión, donde tenemos áreas que no podemos ventilar y que están bien perfundidas aún. En este contexto hay una vasoconstricción hipoxémica en el que lo que hacemos es un aumento de la presión arterial pulmonar y puede dar lugar a una sobrecarga de ventrículo derecho y un fallo de ventrículo derecho si esta situación se establece de manera aguda y rápida. En el segundo caso tenemos la fase proliferativa, en la que ya empieza a recuperarse un poco el pulmón, se empiezan a regenerar los neumocitos del pulmón y se recupera un poco el tono vascular. Y por último, la fibroproliferativa, como sucede en cualquier tejido del organismo después de una agresión, hay una proliferación de fibroblastos y lo que hacen es una cicatriz para cerrar, bueno, pues esa herida que hemos creado, ¿no?, al final. Y es en esta fase, que ya es una fase tardía, que atípicamente vemos nosotros en cuidados críticos. A veces podemos encontrarnos en un paciente muy severo en el que hayan sucedido muchas cosas y no hayamos sido capaces de poder quitar la ventilación mecánica invasiva o siga grave por otras circunstancias. Podemos encontrarnos en una fase de fibrosis en la propia unidad de cuidados intensivos. En este caso lo que tenemos es un pulmón rígido de difícil ventilación y esto es lo que determina la morbilidad a largo plazo y las consecuencias a largo plazo de estos pacientes que sufren un distrés. Es muy importante, entonces, como hemos visto, el tratamiento de estos pacientes, ¿no? Quizá es algo que nosotros no habríamos hablado en otros momentos, pero bueno, en el momento en el que estamos, pues bueno, vamos a hablar de cómo hacer una ventilación. Ya se sabe desde hace años, se ha abandonado la práctica previa de ventilar con volúmenes tidals muy altos y ahora se sabe que, bueno, que tenemos que hacer una ventilación protectora en estos pacientes con más necesidad, pero en todos los pacientes de manera general, con un volumen tidal entre 6 y 8 mililitros kilo de peso ideal, intentando sobre todo, bueno, pues tener unas presiones de vía aérea bajas. Entonces, bueno, lo ideal es disminuir la distensión de las áreas ventiladas para disminuir el barotrauma, que no es atípico en estos pacientes, pues sobre todo por las maniobras de reclutamiento, y disminuir los efectos hemodinámicos porque son pacientes que generalmente tienen una causa pulmonar muy severa o una causa sistémica que no solamente condiciona un distrés, sino puede condicionar una inestabilidad hemodinámica, una necesidad de vasoactivos o otros fallos a otros niveles.
Luego, el concepto de la driving pressure, que igual, bueno, pues supongo que todos manejamos, pero bueno, es básicamente una relación entre la presión plató, o en el caso de que utilicemos una ventilación por flujo, o la presión pico, en el caso de que utilicemos una ventilación controlada por presión, y la PIP. Siempre intentamos que la presión plató sea menor de 30. Esto es un factor independiente de mortalidad en el distrés y en otros pacientes, pero sobre todo en el distrés, que tenemos pacientes sometidos a ventilación mecánica invasiva durante largos periodos de tiempo. Pero también son pacientes en los que a veces, por maniobras de reclutamiento a las que sí responden, les tenemos con unas PIPs muy altas, una presión end expiratory pressure muy alta. Entonces, claro, hay que de alguna manera establecer una relación, y esto sería el concepto de la driving pressure, que sería la plató menos la PIP. Entonces eso. Luego también hablar de que el distrés es una entidad clínica muy prevalente que está infradiagnosticada en nuestros pacientes, por eso lo que habíamos comentado antes de establecer una ventilación protectora en todos los pacientes en ventilación mecánica. En las guías, bueno, pues hay niveles de recomendación sobre muchas prácticas clínicas que realizamos con mayor o menor evidencia. Las que más evidencia tienen en este momento, en las últimas guías, son el volumen tidal, 6 mililitros kilo, como mucho llegando a 8, pero intentando retener un volumen tidal menor, la presión plató, no exceder los 30 centímetros de agua, y el decúbito prono, que debe usarse en pacientes con distrés y PAFIs inferiores a 150, es decir, moderados o graves. ¿Cómo se maneja entonces un distrés? Bueno, pues ya sabemos que primero lo más importante es ver al paciente, diagnosticar clínicamente en qué situación nos encontramos, y luego pues los diferentes estadios en los que podemos ir tratando, ¿no? Pues primero pues un volumen tidal bajo, y diagnosticar un distrés. Luego, bueno, pues mantener un tidal bajo, una plató menor de 30, una PIP mayor de 5, y estar atentos a la hipercapnia, que no es infrecuente en estos pacientes. Luego, si la PAFI sigue menor de 200 a pesar de estas medidas, pues aumentar la PIP, hacer maniobras de reclutamiento. Si mejora la oxigenación, si a pesar de esto sigue demasiado baja la PAFI, nos encontramos en el siguiente nivel, que ya sería relajantes neuromusculares y prono. Y en el último nivel, en caso de que a pesar de todo esto tuviéramos un ECMO bajo, o sea, una PAFI baja, valorar ECMO. Esto es pues más o menos un esquema genérico de cómo haríamos. Ahora vamos a hablar de algunas cosas con un poco más dentro. Bueno, el tratamiento farmacológico. Es importante, estos pacientes van a estar en ventilación mecánica invasiva durante largos periodos de tiempo, entonces es importante hacer una sedación adecuada, manteniendo pues eso, una buena adaptación al respirador, pero sin tener al paciente en niveles muy profundos de sedación. Y luego valorar el bloqueo neuromuscular solamente en casos de disincronías graves con el respirador, o en caso de PAFIs bajas, a pesar de todas las medidas que hemos podido poner en los otros niveles. La corticoterapia. Bueno, la corticoterapia en el distrés no es un tratamiento que se haya dado históricamente. Quizá ha cobrado más importancia ahora en esta situación en la que estamos, pero bueno, las recomendaciones actuales es darlo en el caso de un distrés moderado o grave, no en un leve, hacer un inicio precoz y no ponerlo en caso de que ya llevemos más de 14 días con diagnóstico de distrés, porque sobre todo para las fases iniciales. Una dosis baja moderada durante un tiempo más prolongado quizás sea mejor que pulsos durante un tiempo corto, y evitarlo en el caso de que sea secundario a influenza. Entonces, bueno, estos son los dos principales que usamos nosotros, los dos principales que se dicen en las guías. La dexametasona como beneficio, digamos, tiene un menor efecto mineralocorticoide, sin embargo la metilprednisolona tiene más penetrancia en tejido pulmonar. Estos son simplemente pues la dosificación que se podría hacer de estos corticoides, bueno, pues en este tipo de pacientes. Quizá pues con un perfil más corto, menos días la dexametasona, incluso más días la metilprednisolona. Los vasodilatadores inhalados. En estos pacientes, como ya hemos dicho, tenemos una hipoxemia profunda por una alteración de la ventilación-perfusión. Entonces, el pulmón lleva a cabo una vasoconstricción hipóxica de las zonas peor ventiladas, y esto puede hacer una sobrecarga de ventrículo derecho por un aumento de la presión de la arteria pulmonar.
En esos casos, bueno, pues se puede de manera empírica poner óxido nítrico bien después de haber diagnosticado una sobrecarga del ventrículo derecho, intentando mejorar la situación hemodinámica y un poco ventilatoria del paciente, o en el caso de una hipoxemia refractaria, antes o en pacientes en los que no son candidatos a ECMO o pendiente de una valoración por el equipo de ECMO. Bueno, con un poco el objetivo de bajar las resistencias vasculares pulmonares y en un paciente que si tiene resistencias vasculares pulmonares elevadas, es decir, nosotros veríamos una sobrecarga del ventrículo derecho y responde al reclutamiento, puede predecir una respuesta a óxido nítrico. Prostaciclina, la verdad es que nosotros no hemos utilizado en nuestro centro, al menos que yo sepa, y bueno, los efectos según la literatura son similares, pero un equipo pues menos sofisticado a la hora de administrarlo. Entonces, ¿cómo se inicia el óxido nítrico? Bueno, nosotros lo que hacemos es iniciarlo a 20 partes por millón y monitorizar con una gasometría arterial en 30 minutos. Y vemos la mejoría o no de la PaO2. Si con la misma FiO2 aportando el óxido nítrico mejora más de un 20% de la basal, mantenemos en ese nivel y reevaluaremos en 24 horas. Si no mejora, hay que aumentar de 5 partes por millón hasta un máximo de 40, reevaluando con gasometría arterial cada 30 minutos. Es decir, no ha mejorado, aumentamos a 25, gasometría en 30 minutos, así hasta llegar a 40. Y cuando llegamos a 40, pues es el techo terapéutico de esta terapia. Luego, a la hora de retirarlo, es decir, si nos encontramos con un paciente con una FiO2 menor o igual a 0,6 con una PAFI de más de 60, podemos valorar empezar a disminuir el óxido nítrico. Iniciamos el descenso de 5 en 5 partes por millón, es decir, desde 40 bajaríamos a 35 y luego hasta a 30 y de 5 en 5, cada 4 horas y monitorizando la respuesta gasométrica o a nivel de saturación, bajando hasta 5 partes por millón. Luego dejaríamos en 5 partes por millón durante 24 horas y si hay estabilidad clínica bajaríamos una parte por millón cada hora hasta parar. Si no, hay que mantenerse en la mínima concentración para una mejoría clínica. Hay que monitorizar, eso no hay que olvidar, cada 24 horas la metemoglobinemia, la FiO2 y el óxido nítrico en gasometría y disminuirlo si la metemoglobinemia es muy alta. Otras terapias que podemos, bueno, como en cualquier paciente en cuidados críticos, no hay que olvidar pues todo lo que acompaña al tratamiento de su enfermedad principal. En este caso, por ejemplo, el soporte nutricional. No hay evidencia específica de que un soporte sea mejor que otro. Es verdad que nosotros hemos valorado, sobre todo en pacientes con una hipercapnia, pues variar un poco la nutrición para intentar que haya el menor consumo la menor producción de CO2 por parte del paciente posible. Una profilaxis antitrombótica, sobre todo en el caso del distrés debido al SARS-CoV-2. Tenemos un paciente con un estado protrombótico, entonces pues hay que valorar una profilaxis al menos, una profilaxis de trombosis venosa al menos a dosis profilácticas, si no a dosis intermedias o incluso terapéuticas. Prevención de úlceras de estrés. Hacer una fluidoterapia restrictiva, porque aunque el edema no sea cardiogénico o no sea por sobrecarga de volumen, sí podemos encontrarnos un empeoramiento clínico en el caso de una sobrecarga hídrica asociada a un distrés, y no hay evidencia en el uso rutinario de mucolíticos en estos pacientes. Y bueno, ¿por qué estamos hablando, en este congreso de distrés respiratorio del adulto, distrés respiratorio agudo? Bueno, pues no podemos dejar de hablar de la pandemia en la que estamos aún en medio de ella, de la que ha causado el SARS-CoV-2, lo que llamamos la enfermedad por COVID, ¿vale? Bueno, pues lo primero que nos encontramos es un virus diferente al que nos habíamos encontrado. No es un virus... Es un virus que ya había causado brotes de distrés o de insuficiencia respiratoria aguda, pero quizá por el perfil clínico que había tenido en otros brotes no había causado la pandemia que nos hemos encontrado ahora. Pero bueno, la situación en la que estamos es que ha habido un brote inicial que no se ha podido controlar y ha habido una situación de pandemia. Desde esta pandemia se ha seguido una situación de crisis en la que nosotros nos hemos visto de repente enfrentados a un volumen muy grande de pacientes con un distrés muy severo, que no era algo que nos hubiera sucedido antes en la historia reciente. Entonces hemos actuado un poco basándonos en el tratamiento que se establecía para otros tipos de distrés y actualizando un poco nuestro tratamiento según los datos que íbamos analizando durante la propia pandemia. Entonces la evidencia evidentemente es pobre, porque no hemos podido hacer un ensayo largo de mucho volumen de pacientes, porque estábamos tan enfrascados en el tratamiento del distrés de estos pacientes tan severos que no se podía a la vez pues hacer una revisión de cómo lo estábamos haciendo, de qué podríamos mejorar hasta un poco más adelante.
Entonces, bueno, sobre todo nos hemos guiado por opiniones clínicas y opiniones de expertos. ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontramos un distrés relativamente atípico. Sí que es un paciente que sufre una infección por SARS-CoV-2, que desarrolla pues, una serie de clínicas respiratorias generalmente pues, leve y que al de 7-10 días de esta clínica empieza con una insuficiencia respiratoria franca secundaria a un distrés. Es eminentemente un fallo ventilatorio, fallo respiratorio, insuficiencia respiratoria hipoxémica inicialmente, que luego bueno, pues puede asociar hipercarbia. Tenemos unos hallazgos radiográficos compatibles con un distrés y una ausencia de fallo cardíaco, una sobrecarga de volumen. Entonces, bueno, cumple muchos criterios clínicos de distrés. Es verdad que inicialmente se tenía dudas de si podía haber sido una hipoxemia inicial secundaria a una neumonía por el propio virus y porque hay un tiempo de latencia alargado. Pero el caso es que, bueno, de una manera o de otra, seamos no estrictos con los criterios clínicos, nos encontramos ante un distrés. Bueno, perdón, eso, no solamente nos encontramos con un distrés, con un fallo puramente del parénquima pulmonar, sino que también nos encontramos con un fenómeno protrombótico secundario probablemente a la propia infección o al SIRS secundario, con una trombosis primero micro y posteriormente macrovascular, que también altera las presiones de la arteria pulmonar y puede causarnos una disfunción del ventrículo derecho que no era atípica en estos pacientes. Entonces, el manejo. ¿Qué manejo hemos hecho de estos pacientes? Bueno, el primer escalón, digamos, terapéutico que nos planteamos es una ventilación mecánica no invasiva. Tenemos a un paciente con una insuficiencia respiratoria primariamente hipoxémica. Entonces, la primera terapia, clínicamente lo que pensaríamos no sería en aportarle oxígeno. Entonces, aunque inicialmente no se aplicaban en las primeras olas de la pandemia una ventilación mecánica no invasiva por el riesgo que teníamos nosotros teórico de contagio y también por el hecho de que no teníamos la infraestructura igual, la disponibilidad de dispositivos o la disponibilidad de áreas donde pudiéramos aislar a estos pacientes para aplicarles esta terapia, sitios de presión negativa. Bueno, pues igual no se ha aplicado durante las primeras olas, pero ya más adelante sí que hemos visto que podría evitar una intubación. Entonces, bueno, hemos aplicado principalmente en nuestro centro terapia de oxígeno alto flujo y en menor medida, quizá en otros centros, pues BiPAP o incluso ventilación mecánica no invasiva mediante Helmet. ¿Qué hay que tener en cuenta, ¿no? En estos casos? Pues primero el riesgo de contagio, que no es desdeñable, pero bueno, una vez tenemos la infraestructura necesaria, pues es simplemente tomar las precauciones que tomaríamos ante un paciente en ventilación mecánica, en ventilación espontánea con una enfermedad por coronavirus. Luego, otra cosa que no hemos tenido en cuenta en estas primeras olas es el concepto de daño pulmonar autoinfligido, que tenemos pacientes con una hipoxemia, que eso les causa una insuficiencia respiratoria clínica, con una taquipnea, con volúmenes tidals elevados, porque ellos propiamente intentan hiperventilar para intentar suplir más oxígeno. Y tenemos un riesgo de hacer un daño por volumen tidal elevado en paciente de ventilación espontánea. Luego, que no medimos en estos pacientes la presión transpulmonar. No sabemos qué presión está ejerciendo ese tórax negativa sobre el propio pulmón. Incluso presiones muy elevadas que podrían empeorar la evolución clínica del paciente. En algunos estudios que se han hecho en distrés, no específicamente en esta pandemia, se ha visto que la presión esofágica en pacientes en ventilación espontánea era de media 17 para un paciente en ventilación espontánea, pero incluso con máximas de 31. Entonces, bueno, en un principio pues es una buena terapia para evitar la intubación, pero hay que tener cuidado sobre todo de no retrasar la intubación. Es lo que se ha visto en estos estudios, que cuando tenemos un paciente con una hipoxemia, incluso ya empieza con una hipercarbia permisiva, tenemos que proceder a la intubación. La intubación precoz mejora clínicamente o está indicada en estos pacientes. Son pacientes ante los que teníamos una discordancia clínico-gasométrica, pacientes con una insuficiencia respiratoria grave, un distrés grave a nivel gasométrico, que a nivel clínico ellos no tenían sensación de disnea, no estaban taquipnéicos. Entonces, bueno, esto es a tener en cuenta, a valorar, que igual no es necesario intubar todas las hipoxemias, todos los distreses graves. Igual si no hay riesgo de tener un daño pulmonar autoinfligido, pues podemos valorar la ventilación mecánica no invasiva. Pero bueno, simplemente para comentar. En estos pacientes, sobre todo en los de ventilación mecánica invasiva,
son pacientes que están sometidos a sedación y a relajación neuromuscular prolongada, lo cual causa una polineuropatía y un weaning dificultoso posteriormente, porque son pacientes que no les queda ya casi fuerza muscular porque han estado tanto tiempo relajados sin mover un solo músculo, que luego hay que hacer una rehabilitación intensiva, y luego que una vez intubados pues podemos hacer maniobras de reclutamiento. No hay que olvidar que esto daba al principio muchísimo miedo, porque en las primeras series que se publicaron de pacientes con distrés secundario a coronavirus, la tasa de mortalidad en los pacientes intubados iba del 40 a 60% hasta el 100% en algunos casos. Luego se ha visto que probablemente pues, se hiciera una intubación tardía, que fueran pacientes muy graves. Eso, bueno, pues los primeros datos que nos encontrábamos en la pandemia, que eran un poco pues, sesgados, ¿no? También por la capacidad que teníamos nosotros de atender pacientes. Y luego hay que comentar que nuestros pacientes, una vez intubados, están mucho más expuestos a una neumonía asociada a ventilación mecánica. Son pacientes pues eso, muy dados a posibles sobreinfecciones con ventilación mecánica prolongada, con una inmunosupresión relativa, tanto por la situación de SIRS o de sepsis que pudiéramos encontrarnos, como por la corticoterapia que le aportamos nosotros. Y mencionar aquí las infecciones asociadas a Aspergillus, el CAPA, que tienen una mortalidad muy elevada y la prevalencia no es desdeñable. Y con un simple lavado broncoalveolar, si no tenemos una sospecha muy alta, igual no lo encontramos o tardamos mucho en tratarlo. Entonces, bueno, simplemente pues mencionar que no solamente hay bacterias en las sobreinfecciones, que tenemos una incidencia relativamente alta de hongos en estas sobreinfecciones, que hay que ser agresivos y buscarlos específicamente. Luego el prono, que mejora la ventilación perfusión, también mejora en general la ventilación por redistribución, porque las zonas de clive siempre están peor ventiladas, que bueno, mejora sobre todo en los pacientes según el fenotipo, más que fenotipo, ya hablaremos luego de ellos. Hablamos de estadios igual, ¿no? Ahora que sabemos quizá un poquito más de cómo evoluciona esta enfermedad, que sobre todo la respuesta es a pronos prolongados de 16-18 horas y que no mejora la supervivencia, pero sí la reducción de la intubación. Por esto es importante hacer pronos, sobre todo en pacientes despiertos, cuando aún estamos en la fase de ventilación mecánica no invasiva. Y luego los parámetros de respuesta, ¿no? Cómo medíamos nosotros la respuesta que tenían estos pacientes a las maniobras que íbamos estableciendo. Bueno, pues en el caso de la oxigenación teníamos sobre todo la PAFIS, la que más hemos usado nosotros, que sirve tanto para estratificar el distrés como para ver la respuesta y la evolución del mismo. A la hora de hacer pues, maniobras de reclutamiento, tenemos la complianza como método de medición de si las maniobras están siendo eficaces, no están siendo eficaces, cuál es la PIP óptima. Y por último, la ecografía pulmonar, que es muy importante su uso, nos da un montón de información. Podemos descartar desde complicaciones por el propio reclutamiento de un posible neumotórax, a ver si lo que tenemos en ese pulmón es una telectasia, si sospechamos una condensación, un derrame, y hacer una terapéutica muy dirigida, sobre todo en estos pacientes que tienen unos pulmones tan heterogéneos. Aquí tenemos los dos tipos los dos fenotipos que nos podemos encontrar en el distrés, de los que se ha hablado extensivamente en la literatura. Tendríamos por un lado el tipo L, por otro lado el tipo H. El tipo L es un tipo hiperinmune, que sería sobre todo quizá un momento más precoz de la evolución del distrés, y el tipo H o hiperinmune, en el que tendríamos un momento más tardío. Quizá, pues eso, el tipo L, si dejamos evolucionarlo, se convertiría en tipo H. Entonces, bueno, hablando del tipo L o precoz, tenemos una situación de hiperinmunidad en la que tenemos una complianza normal, es decir, un paciente que responderá de manera poco eficaz probablemente al reclutamiento, con una hipoxemia, con un pulmón aireado, con una respuesta prono mínima, con una vasoplegia relativa, porque quizás es una situación muy precoz del paciente en la que no, de la evolución de la clínica del distrés, en la que no ha dado tiempo aún a hacer una vasoconstricción hipoxémica del pulmón para regular las zonas menos ventiladas, con una baja ventilación-perfusión, y la etiología podría ser por una alteración del síndrome de renina-angiotensina-aldosterona, que bueno, que eso está aún en estudios. Estamos hablando de si pudiera ser por baja exposición de los receptores de la angiotensina 2, de los conversores. Bueno, no sabemos. A la hora de si hiciéramos una muestra de una biopsia, nos encontraríamos una neumonía linfocítica, una capilaritis exudativa, pues eso, mucha inflamación, mucho linfocito, y nos podríamos encontrar trombos, sobre todo en pequeño vaso, en capilares, microtrombos.
y una discordancia clínica entre la radiografía y la clínica. Es decir, tendríamos un paciente muy hipoxémico con signos pues, probablemente de SIRS, con una inflamación que no responde mucho a pues una situación clínica bastante grave, sin embargo con una placa prácticamente normal, con un pulmón aireado. En el tipo H o tipo tardío nos encontramos un paciente pues ya con una complianza baja, que sí podría responder a la hora de hacer reclutamientos, un momento eso más tardío de la enfermedad, con probablemente respuesta prono, con una potencial mejora a la hora de aplicar el óxido nítrico, porque ya ha dado tiempo a hacer una vasoconstricción hipóxica, porque ya tiene hipertensión pulmonar. La fisiopatología de la hipoxemia sería un shunt principalmente, y lo que nos encontraríamos sería áreas no aireadas, simplemente pues áreas no ventiladas que sí que estamos perfundiendo. Si hiciéramos una biopsia en ese momento, pues primero nos podríamos encontrar un daño alveolar difuso y conforme fuera avanzando la enfermedad, incluso una fibrosis. Encontraríamos trombos ya en vasos de pequeño o mediano calibre. Y a la hora de hacer una radiografía o una prueba de imagen, sí que nos encontraríamos la típica imagen de distrés con consolidación tisular o vidrio deslustrado, según en qué momento de la enfermedad. Lo que quiero transmitir sobre todo de estos fenotipos es que más que dos fenotipos estrictos y rígidos, probablemente estemos ante un fenotipo evolutivo, una enfermedad que va cambiando. Entonces, primero nos podríamos encontrar un paciente más con características tipo L, que luego va evolucionando a características tipo H. Eso quiere decir que porque tengamos un paciente que claramente nos parece en una situación precoz, pero con una radiografía de vidrio deslustrado, eso no nos descarta nada, simplemente son entidades clínicas que no son estancas, que contactan en muchos ámbitos. El pronóstico de este distrés, bueno, pues eso, lo que hemos hablado. Primero, tiene una mortalidad mucho más alta que el distrés típico. Yo creo que aún faltan datos para hablar de cosas pues, tan definitivas. Lo que pasa es que pues nos hemos encontrado ante un volumen muy alto de pacientes, quizá nos hemos visto sobrepasados como sistema, entonces esta mortalidad puede ser más elevada por el volumen de pacientes que hemos tenido que atender y por esa situación. Inicialmente eso lo que veíamos es una alta mortalidad en los pacientes intubados, quizá debido a que fue una intubación más tardía, que el paciente ya estaba en peor situación o incluso porque estábamos no inmunizados para nada contra este virus, entonces nos encontramos con una reacción inflamatoria tremenda. Y en los primeros estudios era entre el 80 y el 100% de los pacientes intubados. En estudios después se ha visto que la mortalidad global en pacientes intubados ronda más entre el 40 y el 60%. ¿Qué factores de riesgo podemos establecer esto ya así? Ya así digo, con los datos clínicos que tenemos por ahora de mortalidad, ¿no? Que podemos encontrarnos en los pacientes que se mueren más. Bueno, pues obviamente muchos son de sentido común. El soporte vasoactivo, un paciente que tiene un distrés con soporte vasoactivo, pues probablemente asocie o no un fallo multiorgánico. Ese fallo multiorgánico puede ser o no de fallo renal. Entonces la terapia de soporte renal es otro de los factores de riesgo de mortalidad, una ventilación mecánica prolongada. Estos son los factores, pues digamos, clínicos, ¿no? Que podemos ver nosotros de sí y no. Y luego tenemos unas escalas numéricas que nos ayudan, pues en estos pacientes y en muchos otros, como son la SOFA, que ya sabemos que será la del ingreso y sobre todo el SOFA a las 48, 72 horas y la evolución del SOFA, es decir, hacia dónde vamos, hacia más o hacia menos SOFA, y el SAPS inicial. Y luego analíticos, principalmente, pues criterios analíticos que se asocian con una peor situación clínica en el caso de una sepsis, como el lactato o la PCR elevada, y más específicos de un distrés o de esta situación proinflamatoria que nos ha causado este virus, como sería la IL-6 elevada, las plaquetas elevadas y un dedímero elevado. Eso también nos puede guiar pues, a la hora de una terapia. Por último, la bibliografía, que es en lo que nos hemos basado. Y nada, daros muchas gracias a todos por haber escuchado este trabajo que hemos realizado y mucho ánimo a todos. Un saludo.